Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Kiko, hoy en nuestro episodio número 20 vamos a estar hablando, nos hacemos la pregunta: si llega la estadidad a Puerto Rico, ¿nos quedamos con representación olímpica? Nos contestamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 20 del Ex Deportiva Podcast con los de siempre, Gilberto Olivera, Kiko Mendoza y este es su servidor Daniel Matón Meréndez. Hoy estamos obviamente de celebración, duramos 10 episodios más después de la última celebración que tuvimos y hoy traemos un tema, como siempre, prendió en candela. Vienen las elecciones cerca, hay un plebiscito que, ¿verdad?, tener sus cuestionamientos de validez, pero cuando tú vayas a esa caja de votación me van a preguntar estadidad sí o no. Así que lo que nos lleva a preguntarnos, ¿el estatus político influye en nuestra soberanía deportiva? Yo creo que esa es la pregunta que vamos grande en la noche de hoy. ¿Qué tú crees, Kiko? Empezando por ahí, vamos a empezar diferente. Usualmente empezamos cronológicamente, vamos a empezar diferente. Me gusta cómo estamos empezando el episodio 20, mientras vemos el debate, estamos controversiales, la contestación de mi parte es que no inflige. Y yo creo que en este podcast yo voy a poder probar mi punto, tipo de debate si es necesario. Gilberto, ¿qué tú crees? Yo voy a hacer como siempre el punto controversial. Yo digo que aunque no, eso va a durar solamente un tiempo. El estatus político de cierto modo va a influir, pero no directamente. Y te pregunto, tu punto de vista. Yo de verdad leí bastante para este tema y antes tú me hubieses preguntado, yo te hubiese dicho que sí. Pero luego de pensarlo un poco y por las razones que vamos a hablar a través del podcast de hoy, creo que no. Y que tenemos, y verdad, también nosotros pues tuvimos siempre tenemos unas mini reuniones antes de grabar. De 2 horas. Y sí, de 2 o 3 horas a veces. Y yo creo que tú diste unos puntos importantes que yo creo que vamos a discutir ahora más a fondo, que me hicieron pensar que la verdad es que yo entiendo que tendríamos la oportunidad de mantener nuestra soberanía deportiva. Así que, pero esto pues no se da en un vacío. No estuviéramos en esta discusión de si cambiaría o no nuestro estatus territorial sin el estatus territorial que tenemos ahora mismo. Eso pues obviamente se data desde que formamos parte de Estados Unidos, que después del Tratado de París. Luego de que somos cedidos de España, luego de la guerra hispanoamericana, 1898, si no tengo la fecha mal. Me gusta como nosotros siempre tratamos de llevar esto desde antes del 1900. Somos consistentes en nuestro análisis. Siempre vamos hasta la raíz de la situación y por esa misma línea, luego en estos años, un poco más adelante, se empieza a discutir unos casos Mira, en el 1900 pasan la ley FORA, que es la que establece el gobierno en Puerto Rico. Establece que vamos a tener un gobernador y un comisionado residente. En el 1901 se dan una serie de casos, creo que son 6 casos, que son los casos insulares. Que por primera vez hablaban de los territorios que se encontraban fuera de Estados Unidos continental, y pues eran esos, insulares, porque eran islas. En ese momento las islas que están en controversia, si mal no recuerdo, las Filipinas, Puerto Rico, y no sé si había algún otro. La importancia de los casos, y yo diría que lo podemos resumir, y malamente resumidos, porque hay que leerlos por la importancia que tienen, pero los podemos resumir quizás en que ellos determinan que en Puerto Rico o estos territorios no incorporados que pertenecen a Estados Unidos, aplica la Constitución de Estados Unidos de forma limitada, y los derechos constitucionales van a aplicar a los ciudadanos de estos territorios de forma limitada. O sea, no todos los derechos van a aplicar de igual forma. Básicamente estos casos decían que Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos, pero pertenece a Estados Unidos. O sea, somos parte de,
Estados Unidos, pero no pertenecemos a Estados Unidos, pero no somos parte de los estados. Lo que nos lleva... Yo diría que el próximo paso importante luego de esto, ya que esto pues básicamente nos separa un poco de los Estados Unidos, es que para 1917 se pasa entonces la ley Jones, y la ley Jones, entre los muchos cambios y muchas cosas importantes que trae, una de ellas es que nos da la ciudadanía americana, y de ahí podemos entonces, pues comienza lo que este lazo que luego más adelante tratan de traer el Partido Popular Democrático como el lazo que tratan de fortalecer entre Puerto Rico y Estados Unidos, trae este lazo de la idea de poder estar asociado sin ser parte de, y nace de aquí, de que siendo un territorio no incorporado, sin todas las garantías constitucionales, sin todos los derechos y responsabilidades constitucionales, como sea tenemos esta ciudadanía americana. Sí, ahí lo interesante es que si uno le da para atrás hasta el 1898 es cuando obviamente se tira la línea y se decide que todo aquel que nació después del 1898 va a tener la ciudadanía americana, que es lo que nos va a llevar poco a poco al conflicto de esto, porque nosotros somos puertorriqueños, tenemos la ciudadanía americana, la autonomía, la soberanía, a eso vamos a ir llegando poco a poco. No quiero adelantarme tanto, ya vamos por los 1917, yo creo que el próximo paso son los 1930, cuando empezamos nosotros a tener participación. En los 1930 tuvimos oportunidad en El Salvador, fuimos, es la primera vez que utilizamos la bandera, que en ese momento no era la bandera oficial de Puerto Rico, pero era la bandera que nos identificaba, era la bandera que usaba mucho el Partido Nacionalista para identificarse con Puerto Rico. Y cuando fuimos, aunque se utilizó la bandera de Puerto Rico en ese centroamericano, al final el himno que se tocó fue el de El Salvador por un error, es un fun fact, pues no tenían el de Puerto Rico y no iban a tocar el de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Lo interesante, está interesante un libro que estaba leyendo sobre el tema, que se los recomiendo, se llama La Colonia Soberana, de Antonio Sotomayor. Sabrás dónde habrá hecho su doctorado ese caballete. Dime tú. Ay, muchacho. Entonces él trae un punto bien interesante que yo creo que perdemos de perspectiva aquí, que es la intención de por qué nos dejaron ir a esos Juegos Centroamericanos como una delegación aparte de la de Estados Unidos. Él nos explica que pues, los Estados Unidos lo veía diferente y lo veía como una oportunidad de que el equipo de Puerto Rico y la delegación de Puerto Rico, la colonia, pues uno diera un show of force ante los otros países de la región, representando de alguna manera a Estados Unidos, y dos, llevaran a cabo lo que ellos llamaban la doctrina del buen vecino. Y básicamente, lo que básicamente es una entrada por la cocina a los intereses latinoamericanos a través de Puerto Rico como una delegación, entre comillas, soberana, que iremos añadiendo sobre esto. ¿Qué sucede? En los próximos Juegos Centroamericanos, que si no me equivoco sean en Panamá, el gobernador para ese tiempo, norteamericano, aunque fue un gobernador, ahora se me escapa el nombre, lo tengo que buscar, pero fue el gobernador que tuvo durante la masacre de Ponce, hubo varios incidentes en su gobierno que pues, históricamente lo han catalogado como un gobernador inepto, pero lo único positivo que hizo fue que invirtió en el deporte, en desarrollar el deporte local, y invirtió, asignó dinero para que fuera la delegación nuevamente a los Juegos de Panamá a representar, pero esta vez tuvieron que ir con bandera de Estados Unidos y las victorias eran lo que sonaban era el himno de Estados Unidos. Así que vemos también cómo rápido, aunque en un momento se nos reconoció, de hecho en esos Juegos del Salvador hasta un artículo publicaron allá que hablaba sobre cómo Puerto Rico se había convertido en una nación para todos los efectos de los Juegos, y yo creo que eso contrasta obviamente con 4 años después
cuando esos mismos Estados Unidos nos dicen, no, espérate, vamos con bandera himno americano. Yo creo que esos contrastes, luego, o sea, porque es algo que no definen bien, o sea, como vemos, hubo mucho cambio, eso es lo que nos lleva después, históricamente, a lo que tú vas a hablar ahora. Sí, Kiko. claro, digo, no se puede tapar el cielo con una mano con la mano y siempre va a haber un factor político envuelto, pero en el caso que decía Dani, lo interesante es que nosotros no escogíamos nuestro gobernador, era un gobernador asignado por Estados Unidos. En el 1947, Estados Unidos nos da a nosotros la oportunidad de escoger nuestro propio gobernador y básicamente tener nuestro propio gobierno. Eso empieza este movimiento de cierta independencia y un poco de autonomía. Más bien autonomía que independencia. En 1948, un poquito después de esto, y previo a un punto importante que va a mencionar Kiko ahora, el presidente del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico le envía una carta, y esto es en respuesta a lo que estamos hablando ahora, esto es en respuesta a este sentimiento de autonomía y de identidad nacional independiente. El presidente Julio Monagas le envía una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional solicitando que se reconociera a Puerto Rico como una entidad o un ente separado y soberano de los Estados Unidos. También quiero aclarar que Estados Unidos obviamente también veía el impacto que esto pueda tener para la isla económicamente. La exposición de Puerto Rico como una delegación podía atraer obviamente más turismo, significaba más dinero, y pues a Estados Unidos le convenía expandir esa industria. El procedimiento para ser reconocido por el Comité Olímpico como un país independiente, lo que sería un country en el Olympic Chart, la Carta Olímpica, que se encuentra en el capítulo 30, es uno solicita como país, solicita este reconocimiento, y esta petición es votada por la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico. ¿Sabemos cómo, y no lo pregunto si sabemos, cómo se compone o cómo se elige, de dónde sale esa Junta? Eso es un comité ejecutivo y es un proceso bastante político. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, las diferentes regiones, dependiendo del tamaño, es que tienen cierta cantidad de sillas, de asientos. Sí, Y en base a eso es que se lleva a cabo, que es como mismo pasa en WADA. Que vale aclarar que yo creo que esto es un punto bien importante en toda la discusión que vamos a tener, importante que los que nos escuchen lo tengan en mente, que es que el Comité Olímpico Internacional es privado. Correcto. Y el ser privado, pues eso trae un montón de consecuencias versus si fuera público, que por esa línea es que vamos a llegar a lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver que entonces en el 48, luego de que se solicita esto, el presidente del Comité Olímpico hace la reunión, se vota y se aprueba que Puerto Rico sea reconocido como independiente, como soberano. Eso, pues como dice Dani, Bueno, esto, como soberano independiente, para efectos del Para Comité efectos Olímpico. en todo momento cuando estamos utilizando esa jerga, en el mundo del deporte, Uh-huh. Comité Olímpico. ¿Qué pasa? Al ser una entidad privada, hay un factor económico. 1948, las Olimpiadas son en Londres. Esos Juegos Olímpicos se vinieron a conocer como los Juegos de la Austeridad. Por el factor económico a nivel mundial, ni Japón, ni Alemania, ni la Unión Soviética participan. A Puerto Rico, junto a 7 otros países, se le concede esa independencia y esa soberanía deportiva y son reconocidos por primera vez con su propio comité olímpico. o sea, tú dices que tuvimos un poquito de suerte también. Bueno, Vas a ver ahora que más que suerte tuvimos. En el mundo, en la vida hace falta suerte y Puerto Rico estuvo en el momento indicado, en el momento correcto y estaban preparados. Al día de hoy hay creo que 18, 11. 16, 18 países que están tratando de conseguir ser reconocidos
Y yo entiendo que ahora de la nada que reconozcan a un país nuevo es bastante complicado. Sobre el hecho que nosotros en el 48 estábamos ahí, pues suelto no, pero lo logramos. Y yo creo que mi gran punto es que cuando vayamos por ahí para abajo y terminamos discutiendo, una cosa es que te lo den, otra cosa es que te lo quiten. Que es parte de lo que yo entiendo por qué nosotros estamos beneficiados en este asunto. Estoy un poco de acuerdo, pero estoy en desacuerdo. Yo entiendo que más que suerte fue un momento oportuno. Fue el momento perfecto para suscitar fue en 1948. Por lo que estás hablando ahora de las Olimpiadas y por lo que vamos a ver que la definición del artículo 30 es que un Estado independiente es que sea reconocido por la comunidad internacional. Y la comunidad internacional lo reconoce si el Estado tiene un cierto grado de autonomía y además de eso tiene una identidad nacional diferente a las demás. En el caso de Puerto Rico, la identidad nacional tiene que ser diferente a la de Estados Unidos. Vamos a ver que lo que pasó antes, que Dani estaba diciendo, que eran los juegos que participábamos representando la bandera puertorriqueña por primera vez en El Salvador, van a tener un efecto bien grande en esta identidad nacional independiente, en este reconocimiento internacional. Esto fue previo a 1948, previo al 47 que nos permiten elegir nuestro propio gobernador. Cuando todo esto va pasando y llega el 48, vemos que Puerto Rico internacionalmente está comenzando a verse como algo separado a lo que es Estados Unidos. Así que llega el momento perfecto, se solicita la autorización y cuando llega la autorización allá a Suiza, pues mira, pues ha pasado todo esto en estos últimos años. Yo creo que la comunidad internacional lo reconoce como un Estado independiente. Y no solo eso, que ahí es que comienza el proceso para hacer la constitución de aquí de Puerto Rico. Nos autorizan a hacer la asamblea constituyente, porque hay que hablar así, nos autorizan. El Congreso pues obviamente tiene la facultad sobre nosotros. Y nos autorizan a hacer la constitución, que es lo que luego se aprueba en 1952, que da paso pues al Estado Libre Asociado que conocemos hoy en día. Algo interesante de lo que dijo Gilberto, que yo creo que es bien importante, que es la Carta Olímpica del Olympic Charter en su artículo número 30, que habla de que sea reconocido como independiente por la comunidad internacional. That's it, no dice más nada, no dice qué conlleva, cuáles son los requisitos. Poco a poco se han ido definiendo a través de precedentes que se han podido ir entendiendo. Que volvemos, el de los grandes argumentos, que aún Puerto Rico, siendo un estado, aunque su identidad pueda verse afectada un poco, la identidad se mantiene firme, el idioma va a ser el mismo. Nosotros no somos parte, Puerto Rico no está en la nación americana, es reconocido como una isla en el Caribe. Hay ciertas cosas que siempre el argumento que uno escucha, entonces California, entonces Texas va a pedirlo, son más grandes, tienen más atletas. No, porque la identidad de una persona de California, la identidad de un tejano, es la de una identidad americana. Y no solo eso, el artículo 30 también habla sobre la extensión territorial. También se dispone que el Comité Olímpico debe reflejar la extensión territorial y tradición de su país sujeto a la aprobación del Executive Board del Comité Olímpico. O sea que también el que Puerto Rico, como tú dices, no sea parte del territorio continental de los Estados Unidos, también es algo que probablemente influyó en que ellos dijeran, pues sí, la vamos a aprobar porque cumplen con las dos cosas. Aquí nace este concepto de la soberanía olímpica de Puerto Rico, algo que es garantizado o podemos decir que es algo otorgado por un ente privado que no tiene nada que ver con el reconocimiento que nos pueda dar o no dar Estados Unidos. Desde este momento es que nace, en 1948. Y es fácil confundirse con que es algo público, porque obviamente todos crecemos viendo al equipo nacional y representando los países, pero es bien importante que para el Comité Olímpico, en esencia para ellos no es una competencia entre países, mira como ellos lo dicen, no es una competencia entre países, sino los atletas son los que compiten en representación. Por eso es que ellos permiten quizás la flexibilidad muchas veces, no es tan flexible, pero de poder tú ir a una delegación o ir a otra. Como hemos visto casos de puertorriqueños que han participado en la delegación de Estados Unidos. Sí, vale la pena reconocer que cuando fuimos a la Olimpiada del 48,
también conseguimos medalla. Hubo un boxeador, Juan Venegas, que ganó medalla de bronce. So, desde el momento pues empezamos con el pie correcto. Con lo que dice Dani, que es la gran controversia y el gran punto de argumento, si nos convertimos en Estado, pues automáticamente lo vamos a perder. Aunque, vuelvo, no se puede tapar el cielo con una mano, y sería tonto de mi parte decir que Estados Unidos no puede tener un impacto en la decisión final. No es Estados Unidos quien tiene esa decisión final. Es, como bien ha dicho Dani, ha dicho Gilberto, es el Comité Olímpico, que recuerdo, esto no necesariamente es perfectamente del tema, pero es relacionado en el penúltimo debate, porque esto lo van a ver ya el viernes, que ha pasado, el que está en televisión. Se le hizo la pregunta a Pierluisi y se le hizo referencia al equipo olímpico y a Miss Universe. Y yo me atrevo a incluir al equipo de los rubios ahí. Las tres organizaciones, Comité Olímpico, MLB, que es el que hace el Clásico Mundial, y Miss Universe, son entes privados que está en ellos tomar la decisión. Que si Estados Unidos puede tener un impacto en esa decisión, y puede tener un impacto de manera indirecta, ya sea con la manera que dan fondos a Puerto Rico, que le dan fondos a Puerto Rico como un estado, la utilización que tenga, pues sí puede tener un impacto. Pero el hecho de que exista el Comité Olímpico de Puerto Rico, el COPUR, es por el Comité Olímpico Internacional. Yo creo que con eso, y podemos dar un salto bastante grande a los 70, yo diría a los Panamericanos en Puerto Rico. Y si no han visto el documental, les recomiendo que vean el documental de los New York, porque sale esto bien explícito. Buenísimo. Bien. Está en Prime. Sí, véanlo, es buenísimo documental. Yo creo que el punto que está diciendo Kiko ahora sobre el COPUR, un ser independiente, y el COI, el Comité Olímpico Internacional, ser un ente privado independiente, se resalta mucho aquí. Y vamos a ver que el gobernador entonces, Carlos Romero Barceló, pidió o quería que en la ceremonia de apertura y la ceremonia de cierre se tocaran ambos himnos y se izaran ambas banderas. Los que no saben, los Juegos Panamericanos el 79 se celebraron en Puerto Rico. La regla del Comité Olímpico es que cuando se celebra un juego de esa magnitud en un país que tiene un Comité Olímpico, la bandera y el himno de ese país donde está ese Comité Olímpico es la que se toca. En caso de Puerto Rico, la bandera y el himno del COPUR, que sería la bandera y el himno de Puerto Rico. Carlos Romero Barceló solicita que se toquen ambas, y lo dice de forma tal que prácticamente dice que no se van a celebrar los juegos si no se hace de esa forma. Luego de un debate y un tirijala para adelante y para atrás, terminan haciendo una ceremonia aparte previo a la ceremonia de apertura, donde se tocaron ambos himnos, se izaron ambas banderas, y luego se celebró la ceremonia de apertura donde se izó la bandera de Puerto Rico y se tocó el himno de Puerto Rico. En esa ceremonia, y si ven el documental lo van a ver, Carlos Romero Barceló básicamente estaba gritando y hablando sobre la libertad de expresión que permite el abucheo. Eso fue que lo abucharon un montón de seguidores bien famosos. Todo el mundo lo abuchó. El video, yo diría que el discurso dura 3-4 minutos. Él está hablando, tratando de hablar por encima de las personas porque lo están abuchando, porque ellos entienden que no hay razón para izar ambas banderas y tocar ambos himnos si tenemos una soberanía olímpica que nos permite participar y representar la identidad puertorriqueña solamente. No sé si me falta algo de ese punto ahí que... No, yo creo, esto pues no lo puedo dar muy en detalle, pero recuerdo ver un documental con el viejo mío de los Panamericanos, de un nadador que era de Ponce, que participó por Estados Unidos, estoy casi seguro que vino aquí, a lo mejor lo estoy diciendo mal, y creo que fue que pusieron el himno de Estados Unidos y después todo el estadio cantó el himno de Puerto Rico. Eso voy a tener que verificar mis sources. Ese ahí fue Jessy Vasallo. Jessy Vasallo fue por Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, Jesse Vasallo fue uno de los que fue por Estados Unidos. Por Estados Unidos, pero era de Ponce, era él pues tenía una imagen, era bien querido por el pueblo, de hecho... Decía, en 1976 Vasallo quería participar en las Olimpiadas que se celebraron en Montreal, Canadá, representando a Puerto Rico. Sin embargo, una decisión del Comité Olímpico de Puerto Rico estableció que para representar a Puerto Rico, por lo menos en ese tiempo, una persona debe haber residido en la isla por lo menos un año antes de convertirse en un miembro del equipo nacional. Y él era estudiante universitario, ese era el caso. Entonces él va, pero él era querido, y vi un video en el Escambrón y después todo el mundo cantando el himno puertorriqueño. Pero eso fue un fact. Tengo la mente bien, la pegué, la traje. Los mejores 10 del mundo. No, rompió récord. 100, 200, espalda, combinado individual y 400 metros. Él aquí rompió récord, no sé si fue mundial o panamericano, fue... Y de hecho, eso nos lleva a hablar de, pues, hay varios ejemplos. Eso lo iba a llevar por otra vertiente, con lo de Romero Barceló. Un tema pues... Un punto es Gigi Fernández, la activista política, y otro punto es Gigi Fernández, la atleta, que por cierto, ella jugó por Puerto Rico y ganó medalla en Panamericanos del 79, en Centroamericanos en Cuba, creo que fue el 82, ganó sencillo y doble, y en el 84 fue a las Olimpiadas por Puerto Rico. Exacto, Gigi Fernández, de las mejores tenistas que ha tenido Puerto Rico, participó por Puerto Rico muchos años. Y en los 80 era la mejor tenista probablemente en Puerto Rico y estaba ganando medallas en todos lados. No ganó en las Olimpiadas, creo, pero... es que sobresalía. No, y Grand Slam, medalla y Grand Slam. Ella era a nivel mundial. Y entonces en el 92... Paréntesis, posiblemente la mejor tenista que hemos tenido puertorriqueña. Sí, bueno, pues buena aclaración. Vamos por esa línea también. Que ella pues en el 92 dijo, mira, yo estoy puesta para lo mío, yo quiero ganar medalla, y en vez de usar a la partner puertorriqueña, se va con Mary Jo Fernández, que era una americana, y gana medalla de oro, en pero... el 92 y después en el 96. También. Ella ganó en el 96. Sí, dos años. Y entonces ella gana siendo puertorriqueña, pero bajo la bandera de Estados Unidos, que es lo que nos trae aquí a una controversia, a una duda. ¿Es ella la primera medalla de Puerto Rico? No. En mi opinión, y aquí viene el punto de la identidad separada de la identidad americana. Tú te puedes sentir orgulloso, y yo me siento orgullosísimo de que una puertorriqueña ganó medalla, pero la puertorriqueña no ganó medalla por Puerto Rico. Esa medalla no es de Puerto Rico. So, podemos llegar a un acuerdo que ella es la primera tenista puertorriqueña en ganar una medalla de oro olímpica, pero no la primera medalla de oro de Puerto Rico. Representando a Puerto Rico y que a pesar de las limitaciones que hay en Puerto Rico versus el Comité Olímpico de Estados Unidos, eso es del cielo a la tierra y eso no hay que ni debatirlo mucho. Y a pesar de eso, pues Mónica Puig pues hizo lo que hizo representando a Puerto Rico, y por eso quizás también para el puertorriqueño pues tiene más valor el que ella haya hecho eso representando a Puerto Rico, porque también los recursos que le provee el Comité Olímpico aquí no son los mismos que le proveyeron posiblemente en su momento a Gigi Fernández con Estados Unidos. Oye, que desde el punto de vista deportivo, la verdad es que tú no le puedes culpar a Gigi Fernández, porque desde el punto de vista deportivo su oportunidad de ganar era, uno, con una compañera de un nivel como Mary Jo Fernández, que era estadounidense, y dos, con los recursos que le podía proveer el equipo olímpico estadounidense, que no son los mismos que le puede proveer el equipo, el Comité Olímpico a los jugadores aquí, a los atletas puertorriqueños. Y eso es una realidad con la que el atleta puertorriqueño, especialmente el olímpico, tiene que bregar antes de su competencia, y que a veces los veo competir con los mejores del mundo, pero no compiten quizás con el mismo vaqueo, no tienen el mismo vaqueo que
que son otros comités olímpicos. Yo creo que eso también es importante para poner en contexto por qué, pues quizás de alguna manera ella se vio presionada mano, su sueño era ganar una medalla. Yo no creo. Pues, tampoco se le puede culpar por la decisión, tampoco puede estar mordida. Oye, en el presente, tú sabes, porque no la consideren la primera por Puerto Rico. Mira, tú tomaste una decisión. Ella tomó, se respeta, pero pues las consecuencias son las consecuencias. En su momento, ella tuvo dos opciones. Esto así es la manera que yo veo en su caso y en el de muchas cosas. Claro. Ella tiene dos opciones. O trato o hago lo que puedo por mi país y trato de poner el nombre de mi país en alto, o tomo una decisión egoísta velando por mis intereses, lo que yo quiero lograr, y probablemente ella pensando que de esa manera ella iba a hacer a todos los puertorriqueños orgullosos y que le iban y que en ese momento la iban a aceptar como si hubiese ganado Puerto Rico, que yo creo que es el gran error de ella. Y es lo mismo que lo que yo te comentaba fuera del aire en el béisbol, el cubano. Tú tienes una decisión, juegas en Cuba toda tu vida, estás con tu familia, o tomas una decisión egoísta de seguir tu sueño, te vas, ganas tus millones, pero estás pillado en Estados Unidos. Ella en su momento tuvo que tomar una decisión y la tomó, pero ella ahora fue una decisión que ella tomó por cuenta propia, pensando en ella y lo que ella entendía que estaba correcto. Pues ella ahora mismo no puede entonces vivir peleando con el mundo por lo que decide el mundo, porque tú tomas las decisiones pensando en ti. Y lo que me lleva a este scope, que quizás nos salga un poco el scope del tema, pero quiero que se quede la pregunta. Los puertorriqueños también, ¿hasta qué nivel vamos a si cambiara, por ejemplo, si fuéramos parte del Comité Olímpico de Estados Unidos, adelantando un poco, estos jugadores, ¿qué jugadores? ¿Paríamos los equipos nacionales en comparación con todo Estados Unidos? Obviamente nuestra representación mermaría, o sea, no hay manera que no merme si se unieran, pero pues yo creo en el big picture también para el desarrollo del deporte de Puerto Rico, pues si se viera una situación así, que no es lo que vamos a plantear hoy, pero podría haberse afectado posiblemente. Pues la realidad es que si uno estuviese jugando bajo el Dream Team de baloncesto, en baloncesto, pues apretado no, estaríamos en el gate. Bueno, tendríamos, o sea, si colamos a uno es mucho, históricamente menos, pero yo creo que también eso obviamente pues recala en lo de la entidad nacional y ese sentimiento de tú quieres ver participar a estos jugadores, ¿verdad? De que tú te puedes identificar con ellos, pues eso también es parte. El fanático aquí en Puerto Rico se identifica con el atleta que pues muchas veces pues habla español, dice la palabra ñeta cuando gana. Suelta ahí el puñeta. Pues dice puñeta y gana, y tú sabes, y la verdad es que eso también hace que la identidad nacional que tanto habla Gilberto pues influya mucho en cómo se desarrolla el deporte. Pero es esa misma identidad nacional, esos factores que nos diferencian más allá del estatus político, que es lo que yo entiendo que en su día sería un factor para la balanza, para que no nos lo quiten. Volvemos, nosotros tenemos un comité olímpico, nosotros tenemos ese poder adquirido, en cualquier momento nos pueden quitar, pero ¿está verdaderamente en los intereses del comité olímpico estar quitando? Yo pienso que no. Entonces, históricamente, algo que añadir, porque quiero hablar ya un poquito más acá. El poder de, por un lado, autodeterminación de Puerto Rico y por otro lado, la identidad de Puerto Rico como parte de Estados Unidos se ha visto afectada, yo diría, recientemente con desarrollos de diferentes ámbitos. Jurisprudencial, ¿Sí? especialmente. Han habido legislaciones, han habido referéndums y han habido casos que han salido recientes que han, pues, por decirlo francamente hablando, han demostrado que Puerto Rico no es un estado libre asociado, no es una isla soberana, no es un estado de Estados Unidos, es una colonia de los Estados Unidos de América. Y podemos, pues obviamente hablamos aquí de dos cosas principales. Primero el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle, que básicamente decidió que Puerto Rico no tiene soberanía propia aparte de la del gobierno federal y por tanto no puede
el double jeopardy, La cláusula la de cláusula de doble de posición, que lo que dice es que básicamente en una jurisdicción no te pueden acusar por el mismo delito o por el mismo delito de una misma serie de hechos en la misma jurisdicción, 2 veces. Hay en esa cláusula de la Constitución de Estados Unidos hay una excepción, y es que si un gobierno estatal te juzga por unos hechos que también dan luz o hacen que nazca un delito federal también, la Corte Federal te puede enjuiciar también, porque la Constitución Federal y la Constitución Estatal son ambas soberanas. Correcto. Y en el caso de Puerto Rico, antes de eso existe lo que se llama la doble soberanía. Si no me equivoco, puedo equivocarme, creo que es la 5ª enmienda, le da el derecho soberano a los estados. Entonces los estados ya tienen de por sí una soberanía aparte de la del gobierno federal, que es lo que se diferencia en Sánchez Valle de Puerto Rico, que Puerto Rico no tiene esa soberanía que tienen los estados, no tiene esa soberanía propia, y por ende somos un producto de la ley federal, del Congreso Federal. Cualquier acción federal, aunque nosotros la hagamos de manera estatal, como somos producto de ese ente federal, pues el Tribunal Supremo determinó que era básicamente el mismo cuerpo el que estaba haciendo la decisión en Sánchez Valle lo que hace es decir que a Puerto Rico no le aplica esta excepción a la cláusula de doble exposición, porque el poder de enjuiciar de Puerto Rico nace de la Constitución de Puerto Rico, que fue aprobada por la Corte Federal o por el gobierno federal. Algo que no es soberana y autónoma, no nace igual que los demás estados. Nace de la otra Constitución. El poder nace del gobierno federal. Que básicamente es lo que nos lleva a promesa. La ley promesa nace de la autoridad que tiene el Congreso de legislar sobre cualquier interés de Puerto Rico. Que no lo puede hacer con los estados. Parte del problema con promesa fue, antes de la aprobación de promesa, era que Puerto Rico, como territorio no incorporado, como le queramos llamar, no tenía la capacidad de irse a quiebra como la tienen los estados. Y entonces no existe un mecanismo para nosotros manejar las finanzas de Puerto Rico. En parte se aprueba promesa, nos pone la Junta de Supervisión Fiscal, y ¿qué pasa? También nos incluye un mecanismo de quiebra, luego de que la quiebra criolla de Alejandro García Padilla no la pasaron. Pues nos incluye un mecanismo de quiebra que nos lleva pues a la situación que estamos hoy en día, peleando con bonistas. Pero en el big picture lo que tratamos de explicarles es que en esencia Puerto Rico no tiene una soberanía separada a la del gobierno federal, somos criatura del gobierno federal, por tanto nuestra ciudadanía, que también proviene del gobierno federal, distinta a la del estadounidense que nace en Estados Unidos, que la tiene por haber nacido ahí, nosotros la tenemos porque nos los otorgó el Congreso. Y así mismo en teoría nos las pudieran quitar esa ciudadanía, lo que pues muchos alegan que nos hace, y es la verdad, nos hace ciudadanos de segunda clase, y por cosas como esas no podemos votar, por ejemplo, por el presidente, que fue algo que mencionamos ahorita. Así que yo creo que es importante establecer el marco de cómo, de nuestro estatus actual, de alguna manera ponerlo, que al final yo creo que todos podemos concordar que somos en definición una colonia, aunque en teoría bajo las Naciones Unidas se supone que ya no hayan de esas colonias, pero pues sabemos que los nombres, aunque no hacen la cosa, el título no hace la cosa. Yo creo que algo interesante, obviamente Sánchez Valle pues tiene un impacto monumental en nuestro estatus, y en su día nosotros ser parte, tener nuestro propio comité olímpico. Pero como hemos dicho y se ha demostrado a través del Olympic Charter y de los precedentes del Comité Olímpico, el factor gubernamental o la independencia gubernamental, la autonomía gubernamental, autonomía o soberanía, cualquiera, que te guste más. Está bien.
que quede claro, no son intercambiables, No son los mismos, no son el mismo por eso. término, no son sinónimos, pero en este caso que estamos hablando de ambas, puede decir cualquiera y aplica igual. Bueno, pues como iba bien, no perdí el hilo. Eso es solo un factor en la balanza al momento de tomar una determinación. Correcto. Yo creo que esto, primero que nada, esto no es algo que yo creo que también, otro misconception que hay en buen español, si mañana hay una elección y nos convertimos en independientes, que no va a pasar, no significa que vamos a tener comité olímpico de por vida. De igual manera, si mañana gana el plebiscito estadidad y gana la estadidad, no significa... Paréntesis, y el Congreso la valida de alguna manera nuestra decisión. Ya sabía yo que tenía Que es Dani el muy problema dominado. principal de todos estos procesos, pero sigue. No, pero o sea, aún imagínate que en 5 años, en 10, 15, 20, el día que tú quieras, nos convertimos en Estado. Te pones un papel, el bolígrafo, a quien sea el gobernador en ese momento, firma aquí, eres un Estado, blam, te convertiste en Estado. No por ese acto significa que uno pierde su derecho o pierde su comité Lo que olímpico. hablábamos ahorita, y si Estados Unidos de alguna manera, que yo veo no tan probable, pero dijera, bueno, pues la ficha de tranque es el comité olímpico, Lo que la tú dices- soberanía deportiva del país. Lo que tú dices es, si gana el referéndum de estadidad sí o no, si gana estadidad y se manda para allá un referéndum diciendo sí, Puerto Rico quiere estadidad, autodeterminación estadidad, y Estados Unidos me dice, ok, te voy a dar la estadidad, pero... No, estamos más adelantados. Está el bolígrafo en la mano y te dicen, firma ahí, pero no puedes tener tu comité olímpico. Exacto, a eso iba, a ese punto. Eso pues presenta algo interesante porque yo jamás pensaría que la ficha de tranque sea el comité olímpico. Sí, yo lo dudo. Y 2, volvemos, esa es una determinación final que le toca al comité olímpico, a menos que en ese momento, que es donde se tranca el bolo y perdería yo mi argumento, es que Puerto Rico entonces decida ceder su soberanía deportiva y accede a formar parte del Comité Olímpico de Estados Unidos. O sea, que eso, ahí sí, eso no va a pasar. Para eso sí yo no lo veo pasando. Para que el Comité Olímpico nos quite esta soberanía olímpica que tenemos, que adquirimos por nuestra identidad separada, va a haber que demostrar que la identidad se ha mezclado tanto con la identidad de Estados Unidos que ya no podemos cualificar como un ente separado, como una nación separada, e internacionalmente no somos reconocidos como tal. En este caso, y por eso fue que al principio yo dije, yo quiero ser un poco contrario, aunque en realidad se me hace difícil visualizarlo, hay una probabilidad de que de aquí a, si ponle que mañana seamos Estados, por decir una fecha, y de aquí a 50 años se impone tanto la identidad americana en Puerto Rico, que la identidad de Puerto Rico se diluye en la identidad americana, hay una probabilidad de que de aquí, y vuelvo y digo, esto toma tiempo, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero de aquí a 50 años, pues vamos a decir, en Puerto Rico se habla inglés, en Puerto Rico ahora vemos Coors Light y Bud Light solamente, no se ve medalla, pues se puede argumentar que la Si identidad... Cursar nos quiera un auspicio para el episodio, estamos muy dispuestos. Pues se puede argumentar que Puerto Rico ya no tiene su propia identidad, su propia autonomía, y de aquí a 50 años podríamos decir que se perdió esa soberanía olímpica porque el Comité Olímpico no las podría quitar. Tienen que ser todos rubios de ojos azules hablando inglés para que en teoría se pierda todo Exacto. eso. Sí, yo digo, primero, ojalá que eso no pase. Segundo, yo creo que quizás está complicado en 50 años, pero puedo ver el punto que quieres llevar. Sin embargo, voy a leer una parte de la Carta Olímpica o el reglamento del Comité Olímpico, que yo creo que es interesante y nos puede dar un poquito de luz aquí. Dice: si un Estado asociado, provincia, departamento de ultramar, un país, una colonia, adquiere independencia, si un país se incorpora dentro de otro país por causa de cambio de frontera, si un país se fusiona con otro país, o si un nuevo Comité Olímpico Nacional es reconocido por el Comité Olímpico Internacional,
un competidor puede continuar representando al país al que pertenece o perteneció. Sin embargo, él puede, si prefiere, elegir representar a su país o ser incluido en los Juegos Olímpicos por su nuevo Comité Olímpico Nacional, si existe. ¿Qué yo quiero sacar de eso? Que, como hablamos, existe la posibilidad, y para el Comité Olímpico Internacional existe la posibilidad, ellos están abiertos a la posibilidad de que si otro de un país o colonia se integra a otro, formalmente pueda tener por separado su propio Comité Olímpico Nacional. Así que, yendo a la pregunta de nuevo, yo creo que a menos que fuera una ficha de tranque, que creo que no lo es, si Puerto Rico pues se diera la situación de la incorporación a Estados Unidos, creo que tendríamos una buena oportunidad de mantener el Comité Olímpico de aquí. Creo que Kiko tiene un buen punto en que no es lo mismo que te la quiten a que te la otorguen. Creo que son mucho más celosos otorgando, como hemos visto, un montón de países en espera, e incluso en el momento que no lo otorgaron, pues sí, hubo algo de oportunismo y de suerte, los dos, que llevó a que nos otorgaran ese Comité Olímpico Nacional. Y creo que en parte esa es la ventaja grande que tenemos. Segundo, como leí, el COI, el Comité Olímpico Internacional, sí contempla que exista dos entidades olímpicas en un mismo país si sucede lo que sucedería en este caso, que es incorporarse de un país a otro. Y tercero, si lo que habló Gilberto, si la realidad de la diferencia o lo que nos hace que válidamente tengamos ese comité es la identidad nacional y lo que nos diferencia de quizás del estadounidense como tal, culturalmente, en idioma, en tradiciones, hasta en el mismo juego, creo que también tenemos un buen argumento para decir que mantendríamos esa soberanía deportiva. Y cuarto, pues Estados Unidos ya muchos años siendo pues de alguna manera parte de Estados Unidos no, hasta ahora no he visto que haya puesto nunca un argumento en contra de que Puerto Rico tenga su propia soberanía deportiva. Quizás también tenga que ver cuán mordidos estén de la derrota del 2004 de baloncesto, pero en el big picture creo que eso no debería afectar para nada. Creo que Estados Unidos no creo que sea algo que exigiría en su momento para que sea parte de la estadidad. Siempre, pero si lo exigiera o el Congreso quisiera que eso fuera así para otorgarnos la estadidad, creo que en esa situación de incorporarnos no tendríamos más opción que cederla ante el Congreso. Yo creo que la realidad del caso es que pero ese sería el escenario más improbable. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es que no hay ningún podcast en Estados Unidos hablando de este tema y cómo se incorporaría o se mantendría anexado a Puerto Rico. Y para nosotros aquí es tema coloquial, es tema de debate, es tema de barbería, Oye, tema de debate de gobernación. Por eso, y es tema de que ahí yo digo en las barberías, que es donde se habla todo, está en la radio, es un tema que se habla mucho porque para nosotros es importante, porque nosotros tenemos esa identidad y esa misma identidad es la que nos va a mantener a nosotros. Y no solo eso, hay casos, yo diría, hay casos contradictorios en donde hemos visto, por ejemplo, recientemente unas islas que pertenecían colonialmente a Holanda, incluyendo Curazao, ahora forman ya parte de Holanda en sí y perdieron su representación olímpica. Esto contrasta de la situación, por ejemplo, de Hong Kong. Pero sin embargo, ahora esto no lo habíamos discutido, pero caigo en cuenta ahora, sin embargo, en la Serie Mundial de Little League World Series, Curazao juega como país del Caribe.
no juega como Holanda. No, y habrá que ver ahora si eso cambia en algo, si, ¿verdad? Porque la Volvemos. realidad es que no estoy seguro por qué llegó a eso, Volvemos. si lo cedieron voluntariamente. Volvemos, hay muchos entes privados. El COI no va a regular el MLB, el MLB no va a regular diferentes Sí, pero lo digo como un Por ejemplo eso, de que no. aunque cada entidad va a poder tomar su Pero determinación. por eso, que, si ellos quieren que el comité olímpico no representen olímpicamente, fine, no va a representar olímpicamente, pero pueden seguir representando, como él dice, a los que representan en MLB, a los Little League World Series o a la Serie del Caribe, cualquiera pueden representarlo. No, y yo creo que nos lleva al caso más similar que también me da esperanza, es el caso de Hong Kong. En el Hong Kong se integró a China en el 97, luego de que Gran Bretaña pues lo cedió, parecido a como nos cedieron a nosotros varios años antes. Y pues en este caso se logró mantener a Hong Kong con su propia soberanía deportiva, con su propia representación deportiva. China, interesantemente, esto fue parte de la negociación cuando se hace la cesión a China. Parte fue de que Hong Kong mantuviera esa representación olímpica y pero creo, sí, y me puedo equivocar, pero si lo que leí, creo que tiene que salir Hong Kong y después People's Republic of China. O sea, que China como quiera dice, sí, te voy a dejar participar, pero no se te olvide que perteneces a China al final del día. Lo que, bottom line, creo que esto también es un indicador, aunque no necesariamente ha habido una consistencia sobre estos temas. Creo que y creo que es algo que se evalúa caso a caso. Creo que en nuestro caso en específico, si llegara a ese punto de la controversia que traemos aquí, creo que tenemos un buen caso y que tenemos un presente que una situación parecida como es la de Hong Kong en términos de territorial como Puerto Rico, y creo que podríamos entonces ver ese efecto. Yo lo que creo que es importante es que recapitulemos, y es que Puerto Rico es una colonia y vamos a votar el 3 de noviembre, así que salgan a votar, no se les olvide votar, por favor. Es importante que todo el mundo vote, no me importa por quién voten por el que sea, pero voten. Y yo creo que con ese mensaje podemos cerrar, yo creo que ya... Sí, yo creo que hablamos un poquito de, por lo menos, que yo creo que es lo difícil cuando uno discute este tema en Puerto Rico, que es entender el background histórico de dónde viene nuestra soberanía deportiva, qué conllevó adquirirla y la situación y el hecho de que creo que es clave que estos son acuerdos entre entes privados, y yo creo que ahí es que la gente pierde en perspectiva y se confunde pensando que es el Estado el que el que controla esto, cuando no. Son los comités olímpicos asociados al Comité Olímpico Internacional, que al final que tiene la última palabra en esos temas. Que algo interesante que tratamos esta semana, lo hice yo en mi cuenta personal y lo hicimos a través de la página del Ex Deportiva. Pusimos un poll, lo puso el Ex Deportiva y yo para un esfuerzo de tratar de llegar a más gente, a gente diferente. Y los polls fueron bastante interesantes porque se inclinaban más hacia que la íbamos a perder. En ambos polls eran más a que la íbamos a perder, pero más gente de la que yo pensaba entiende que no la vamos a perder. Me gustaría pues poder obtener... Mira, en Twitter un 67% dijo, claro, la soberanía deportiva depende del estatus político. Pues eso ese es un tercer poll. En Instagram también fue más o menos cerca del 60%. Algo así. Lo que me gustaría saber ahora que han escuchado el episodio es que nos provean comentarios y entiendo el punto o simplemente la pegué. Sí, Digo, espérate, porque este es nuestro punto de vista y cada uno del análisis de nosotros tres. Hasta que esto no pase no se va a saber, pero nosotros pues entendemos que esto es lo que pasaría. Y de nuevo, como todo el mundo, yo también hubiese votado antes que sí, pero cuando uno estudia un poquito la historia de cómo obtuvimos esa soberanía deportiva y los casos que han habido, pues creo que mi mentalidad ha cambiado un poco y creo que tenemos mejor oportunidad de la que yo hubiese pensado antes. Quisiera por último que nos den una oportunidad. Este tema fue uno que nos solicitaron, que la gente le interesaba,
que traten de que fue tu papá, Sí. el papá de Gilberto fue el que nos pidió esto. Gilberto Olivera. Gilberto Olivera fue el que nos lo Sí, pidió. Pedro Barea yo creo que también nos pidió que habláramos de la autonomía deportiva y hubo 2 o 3, creo que Luis Miguel Ratón fue otro, que nos escuchan, un saludo, si están todavía escuchando, qué bueno, y este tema pues lo traemos para déjennos saber temas controversiales. Obviamente pues este lleva un proceso de análisis y de preparación, pero cuando es un tema así de controversial que a uno mismo le interesa, pues las horas no son en vano y pasan rápido. Yo creo que es parte del proceso. No, ya tenemos la asignación de leernos el libro que les recomendamos, ya todos los 3, aunque hemos sacado información, ya vamos a empezar a leerlo a profundidad. Así que habiendo dicho eso, denle subscribe, like, follow, Lex Deportiva Podcast. Recuerden, estamos en todas las plataformas de redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Búsquenos, dale follow, dale share, dale oído. Si te gusta, comparte, díselo a tu abuela, a tu tía, a tu primo, a todo el mundo. Recuerden comentar en la página. Vamos a estar tirando un post. ¿Qué crees ahora después de escucharnos? El estatus político podría influir en la soberanía deportiva de Puerto Rico. Si cambiaste de opinión, piensas igual, coméntanos. Así que con eso los dejamos hasta el viernes que viene. Este es nuestro episodio 20. ¡Uy!